Bendiciones, el Señor les bendiga. Vamos a estar hablando la culpa y el pecado perdonados por Dios. Esta viene siendo como que la parte 2 del último video que hice, pero en esta parte nos vamos a enfocar en el espíritu fariseo. La última vez leí Juan 8, del 1, creo que fue hasta el 11 o hasta el 12, por ahí no recuerdo bien. Pero esta noche, en esta hora, voy a leer Juan 8, 3 al 6. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Lo voy a dejar hasta ahí. El último video que yo hice, yo me enfoqué y hablé de cómo el Señor Jesús perdonó a la mujer adúltera. Cuando la llevaron a ella, el Señor me mostraba que esta mujer, a pesar de que ella conocía la ley, el Señor tuvo misericordia de ella y la perdonó. Aunque ella conocía la ley, Dios tuvo misericordia de ella y ella fue perdonada. Pero entonces el Señor me mostraba otra parte. Él me decía: observa cómo opera el espíritu fariseo. Y para tener un poquito más de conocimiento básico sobre lo que era un fariseo era o provenía de un grupo religioso o una secta religiosa que buscaba su beneficio por encima del bienestar del pueblo. Los fariseos provenían de una secta judía, quienes se caracterizaban por el estricto cumplimiento de la ley. El término fariseo se usa para describir a una persona que finge una moralidad y virtud que ellos no practicaban. Eran hipócritas porque enseñaban cosas que no vivían o que practicaban. Profesaban una piedad falsa. Ellos aparentaban ser profundamente religiosos o virtuosos para buscar admiración de los demás. Eran rígidos con su moral, juzgando severamente los errores de los demás mientras justificaban los pecados de ellos mismos. Ellos se escandalizaban cuando escuchaban los pecados ajenos. Por esto, cuando ellos encontraron a la mujer adúltera, se atrevieron a agarrar las piedras para apedrearla. Pero cuando Jesús les dijo que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, cada uno de ellos, si cada uno de nosotros, antes de ponernos como ese disfraz fariseísta, miráramos hacia adentro de nosotros, nos escudriñáramos nosotros y miráramos nuestras faltas y nuestros propios pecados, no nos atreveríamos a juzgar o a señalar a los demás, porque aunque el pecado de ella quizás era más grande en ese momento, ella adulteró y la encontraron también, ¿verdad? La conciencia de ellos no les permitió tirar la piedra. Si Jesús hubiese sido como uno de ellos lo hubiesen hecho, ellos hubiesen apedreado, ¿verdad? Porque ellos se agrupaban, ellos como que tomaban fuerzas cuando estaban con los mismos, ¿verdad? Cuando ellos estaban entre ellos, tomaban fuerzas, pero Jesús no era como ellos. Entonces ellos, acusados por su conciencia, no la apedrearon. El verso 8:3 habla de que los escribas juntamente con los fariseos trajeron a la mujer, y los escribas eran los maestros de la ley. Ellos eran los expertos. Ellos estudiaban, interpretaban, escribían o copiaban la ley, ¿verdad? Estos dos grupos andaban casi siempre juntos.
Los escribas le daban a conocer la ley al pueblo y los fariseos se aseguraban como de que el pueblo las cumpliera. Cuando la palabra de Dios se imparte sin ser guiada por el Espíritu Santo, solo desde el conocimiento, sin el Espíritu Santo, se hace sin amor y sin misericordia y trae lo contrario al amor y a la misericordia. Cuando se usa para corregir o para redarguir específicamente, lo que ocurre es que va a traer opresión, va a traer vergüenza, va a traer que la persona se sienta juzgada y se va a sentir condenada. Entonces, esto es peligrosísimo porque lo que va a hacer es que va a eventualmente a traer muerte espiritual, ¿verdad? Una persona que se sienta oprimida, juzgada o condenada es una persona que no está libre, no está libre. Entonces, cuando la palabra es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu trae el entendimiento, produce una cercanía que guía hacia Dios o guía hacia Dios, hace que haya un arrepentimiento, porque si se usa para corrección, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y también de juicio. Y a su vez traerá o provocará frutos dignos de arrepentimiento y va a entender que, y yo voy a entender, por ejemplo, si soy yo voy a entender que mi caminar o lo que yo hice, que el Espíritu Santo está trayendo, ¿verdad? No está bien y me voy a apartar, ¿verdad? Cuando es el Espíritu Santo que lo produce. Es como cuando antes de nosotros venir a Jesucristo, nosotros entendimos algo se estaba produciendo en nosotros que entendía que lo que estábamos haciendo estaba mal y que necesitábamos a Dios. Entonces, cuando se dio esa oportunidad de cuando Jesucristo tocó a la puerta de nuestras vidas, de nuestro corazón, nosotros entendimos como soy pecadora, en mi caso soy pecadora y necesito un Salvador, necesito al Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo hace su trabajo, ¿verdad? A través de la palabra. Los escribas también fueron culpables de añadirle más tradiciones humanas y reglas estrictas que terminaron anulando el verdadero sentido de la ley. Y uno, y de eso como cristianos, que lo tengo escrito aquí, pero de eso nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, tenemos que tener mucho cuidado de no quitarle ni añadirle a la palabra de Dios, ni para usarla para manipular o dañar a nadie, ¿verdad? Que la misma palabra dice que no debemos ni añadirle ni quitarle. Entonces tampoco debemos usarla para ni manipular a nadie ni dañar a nadie. Entonces cuando el Señor me decía, observa, nuevamente, si es guiada por el Espíritu Santo, no va a provocar daño, no va a hacer una palabra que manipule, sino que me haga tener cuenta de lo que yo estoy haciendo está mal o de lo que yo debo hacer, me va a traer luz de lo que yo debo de estar haciendo. Cuando el Señor me decía, observa cómo opera el fariseo, el espíritu fariseo, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice observa, es para que nosotros veamos cómo observa, para que oremos por eso, pero también para que nos cuidemos, como en mi caso. Cuando el Señor me dice observa, es para que yo vea, aprenda, ore y me cuide, me guarde de eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo vi es que este espíritu o las personas influenciadas por el espíritu fariseo no tienen misericordia y se agarran de la ley literal como está escrita, ¿verdad? Para ellos acusar, tampoco tienen empatía, mucho menos amor. Entonces son duros para perdonar, les cuesta perdonar y usan la ley nuevamente para usar una falsa reverencia a Dios, ¿verdad? Es más para manipular, matan
en nombre de que hay que cumplir la ley, que fue el argumento que usaron cuando trajeron a la mujer que adulteró. Ellos dijeron, y en la ley Moisés mandó a apedrear a tales mujeres, ¿verdad? Ellos usan la palabra para ellos hacer o satisfacer esa necesidad que ellos tienen de condenar, de matar. Pero todo esto es solo para mantener ese rol justiciero o cumplidores de la ley. Buscan exponer, avergonzar. Ellos pusieron a esta mujer en medio de todos para que la vieran, ¿verdad? Buscan acusar, ellos vigilan, te descubren y luego te acusan. Y también ellos no solo acusaron a ella, sino que ellos buscaban la forma de hacer que el Señor Jesucristo reaccionara de alguna forma para ellos después acusarle. Y eso es mucho que lo vemos, ¿verdad? Gente que buscan a que nosotros reaccionemos de una forma para luego acusarnos, ¿verdad? Para luego señalarnos. Buscan acusar, vigilar. Ellos se escandalizan cuando escuchan sobre los pecados ajenos, pero no los de ellos, ¿verdad? Y los fariseos eran muy conocidos y los escribas por escandalizarse cuando ellos escuchaban algo que para ellos era blasfemia. Ellos hasta se rascaban sus ropas, ¿verdad? Ellos se escandalizaban, muy dramático de ellos. Entonces ellos, dice, ellos se escandalizaban por los pecados ajenos, pero justifican los de ellos. Por eso ellos confiadamente y apresuradamente tomaron piedras para apedrear, pero Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ellos, acusados por su conciencia, porque sabían, ¿verdad?, quiénes eran, cómo habían pecado. Y nuevamente, si nosotros nos ponemos cada uno a escudriñarnos nosotros, seríamos no tan prontos por lo menos, ¿verdad? Porque lo hacemos, lo hemos hecho en algún punto, pero recapacitaríamos, ¿verdad? Entonces ellos, acusados por su conciencia, tiraron las piedras, ¿verdad? Lentamente se retiraron. Entonces, espíritus que operan junto con el espíritu fariseo, espíritus monitores o de vigilancia, ¿verdad? Espíritu de acusación, espíritu de homicidio. Mateo 5, 21 al 22 habla de que el homicidio no es solo matar a una persona físicamente, sino que airarse. Si nosotros nos airamos injustamente, si insultamos a un hermano, esto nos lleva, ¿verdad?, a un juicio. Aborrecer a un hermano, matar su reputación, nos lleva a ser homicidas. Espíritu de religiosidad, ¿verdad? Que ahí era que se escondían detrás de ese espíritu religioso, de control y de manipulación. La crítica también, el juicio, el chisme, el orgullo, la soberbia, el engaño y el autoengaño son espíritus que trabajan juntamente o que operan juntamente con el espíritu de fariseísmo. Y nuevamente el punto de esta palabra es porque el Señor nos muestra como a través de su palabra nuevamente de lo que tenemos que abstenernos, ¿verdad? Con lo que tenemos que tener cuidado, por las cosas que tenemos que orar, y tenemos que ser pronto en sacar esas cosas, ya sea de nosotros o ir a orar en contra de esas cosas, porque es sutilmente, que va viniendo sutilmente, empieza con algo pequeñito, ¿verdad? Con algo pequeñito y luego va tomando fuerza, y eso es para cualquier cosa, cualquier sentimiento, cualquier espíritu, ¿verdad? Que si no somos rápidos para sacar de nosotros, de nuestra vida, de nuestras iglesias, de nuestro entorno, va a ir cogiendo fuerza. Entonces el problema nuevamente con estas cosas es que hace que nuestro corazón se endurezca, es que
hace que esas cositas sutiles que al principio nos parecían como que nos daban cosas hacerlas o decirlas, ya después se convierta en seamos como ligeros y no nos inmuta, no provoca nada en nosotros, y con eso hay que tener mucho cuidado. Y también quería sacar esta, porque me había quedado con esto y recuerdo que yo tenía que entregar esa palabra de ese último video que yo hice. Yo tenía que entregarla, sentía como esa urgencia de que tenía que entregarla. Entonces no quería dejar pasar esto, porque para mí yo creo que tiene mucha enseñanza. Yo creo que es muy necesario, yo creo que es hasta vital que aprendamos. El Señor me ha estado enseñando muchas cositas que voy a estar compartiendo con ustedes, y espero que les sea de bendición, que el Señor Jesucristo nos ayude, que el Señor Jesucristo nos guíe a toda verdad, y siempre, cada vez que nosotros nos sintamos redarguidos o redireccionados, esa palabra me está costando hoy, direccionados a hacer lo que es de Dios, lo que le agrada a Dios, y eso es una bendición. Cada oportunidad que el Padre nos da, la tenemos que coger y correr con ella. El Señor les bendiga.